En el capítulo de hoy viajaremos por una de las zonas más espectaculares de nuestra geografía. Alguien que se precie, que venga a la zona norte, si no conoce el Salar de Atacama, Yeises del Tatio o el Valle de la Luna, no conoció nada. Una desértica cuenca que hace más de 10.000 años ha sido el hogar del pueblo atacameño o Lican Antay. Lican Antay, hombres del pueblo, gente de la tierra del pueblo. Canto a mi tierra, toconara soy. Somos indios atacameños Lican Antay, de nuestra tierra. Son los verdaderos hombres del desierto, cuya historia aún se esconde en cada rincón de San Pedro de Atacama. La arqueología es muy bonita porque uno empieza a encontrar cosas que nunca jamás las había pensado verlas. A continuación, los invitamos a recorrer parte del pasado y presente de la llamada Atacama la Grande y sus hijos, los atacameños de hoy. Creo que es una identidad fuerte. El pueblo Lican Antay no es solamente el museo, sino que también estamos vivos. Ubicados 100 kilómetros al este de Calama, en la parte más ancha de nuestro país, se encuentra el oasis de San Pedro de Atacama. No tengo agua, estoy desolado. Atacama, pueblo de tierra ancestral. Hasta aquí hemos llegado para conocer a algunos de los hijos de este milenario pueblo. Un prodigioso vergel que florece a los pies del volcán Licancabur y el imponente Salar de Atacama. Son más de 10.000 años de historia, los que gracias a la sequedad del ambiente y para alegría de los arqueólogos han permanecido casi intactos. En algún momento de la historia, ¿no es cierto?, precolombina, se empezó a poblar este salar con pueblos que tuvieron grandes éxitos desde el punto de vista de sus logros. Parece ser que hay un centro independiente de domesticación de camelios, por ejemplo. Hay una ocupación en aldeas hechas de barro extraordinarias, como el caso de Tulor. Va creciendo, va adaptándose a ese salar, va conociéndolo en profundidad y consolida en una cultura que los arqueólogos han llamado atacameña. Y esa cultura atacameña ha perdurado en el tiempo con todas las transformaciones naturales que se van produciendo en la sociedad humana. Para entender por qué hoy San Pedro de Atacama es considerado como la capital arqueológica de Chile, quisimos conocer a Santiago Ramos, un atacameño que con autoridad puede hablar de la historia de su propio pueblo. Bueno, esto nos explica el proceso de una excavación de una tumba. Cuando nosotros empezamos a sacar toda la tierra que hay, en algunas oportunidades nos encontramos con las piedras y luego empieza a aparecer que la segunda fase, el cráneo, las vasijas, todos los materiales que están rodeando el cuerpo. Nacido y criado en San Pedro, Santiago es un arqueólogo autodidacta o experto local que gracias a su trabajo de años en el conocido Museo del Pueblo, ha visto de cerca el descubrimiento de algunos de los secretos más fascinantes de su cultura. Lo encontrábamos en Tulán haciendo el trabajo. Don Lautaro Núñez, que es el arqueólogo con quien trabajamos, me mandó a la trinchera a trabajar. Trabajé muy poco cuando de repente apareció el oro. Lo tapé, lo cubrí. Después de repente me dice don Lautaro, ¿cómo vas a seguir? Mire, don Lautaro, estamos mal porque apareció oro. No me dijo. Sí. Así que con la brocha lo despejé y era oro. Y cada vez que uno va al museo, Santiago es uno de los grandes anfitriones que uno tiene allá. Bueno, esta es una momia, o sea, un cuerpo deshidratado. Le dicen la Miss Chile y todo el mundo la conoce por la Miss Chile porque en una ocasión hubo un concurso de Miss Chile en Santiago y en las cuales las candidatas viajaron a San Pedro de Atacama. Cuando llegaron acá se encontraron con el padre Lepech y le explicaron que eran las candidatas
a mis chiles, y él le dice, yo también tengo mis chiles. Y la trae a ver la momia. Y desde ahí quedó como mis chiles. Y por una parte se nutre de su propia historia y de la oralidad de sus parientes, de sus abuelos, de sus ancestros, y también de largas temporadas de campo con los arqueólogos del museo. O sea, tiene las dos vertientes. Siendo todavía un niño, Santiago conoció al que probablemente sigue siendo el responsable del gran auge arqueológico de San Pedro de Atacama, el sacerdote belga Gustavo Lepage, fundador del museo. Bueno, esta es la sala Gustavo Lepage. Es una reproducción de la oficina que él tenía en la casa parroquial. Está su escritorio, están todas sus cositas que él más o menos tenía. Y bueno, tenía otras cosas más. Pero él muy humildemente trabajó en su escritorio. Un día 8 de diciembre de 1955, el padre llega a hacer una misa acá en San Pedro de Atacama. Enamorado de esta lejana zona, Gustavo Lepage combinó pronto su labor pastoral con excursiones a caballo para pintar los paisajes desérticos. Sin embargo, al poco tiempo, la inesperada riqueza arqueológica del lugar lo llevaría a estudiar a fondo los ritos funerarios atacameños. Así, en un lapso de 25 años, el misionero europeo excavó por su cuenta más de 5.000 tumbas de los cementerios precolombinos. Una verdadera obsesión que sigue despertando polémica entre los especialistas. El padre era una persona entusiasta, muy vigorosa en el sentido de energía, interesado casi ansiosamente en obtener momias, las que obtuvo sin ningún método. O sea, prácticamente yo diría que él le decía a los niños, llévenme donde hay momias, y las extraía. Entonces eso provocó bastante daño a la ciencia, pero por otro lado, como las cosas nunca son blanco y negro, insertó ese elemento internacional hoy día, ¿no es cierto?, que atrae a turistas de todo el mundo, que es el Museo San Pedro. Yo en el 76 empiezo a trabajar con él. Hasta su muerte, cuando él fallece en 1980. El padre me ayudó, me dio un trabajo y todo lo que tengo se lo debo a él. Pero como la arqueología en San Pedro no es solo un asunto de museos, Santiago nos conduce 3 kilómetros hasta un empinado sitio patrimonial. Hemos llegado a la parte más alta del Pucará de Quito. De acá se observa perfectamente todo lo que es el Pucará y también se observa todo el valle de San Pedro de Atacama. Desde acá ellos lograron ubicar a todo el valle. De acá tenían el dominio de todo el valle. Entonces ellos por eso construyeron este lugar en defensa de otras culturas que puedan haber llegado en esos tiempos. O sea, el Pucará es una arquitectura defensiva notable en cuanto a la capacidad, digamos, de adaptar una arquitectura a la altura y con una excelente visibilidad para defenderse de cualquier lado. Tiene un lado absolutamente inexpugnable. Santiago nos cuenta que cada vez que se cernía una amenaza, el oasis quedaba completamente despoblado. En ese momento, este cerro se convertía en una efervescente ciudad organizada en todo sentido para la defensa. Acá podemos ver un silo, estos se llaman silos, donde la gente guardaba los alimentos. Estaba tan protegido que a lo mejor posiblemente con esta piedra la cubrían y podían engañar al adversario de que acá había comida. Bueno, esta es una habitación donde ellos podían pernoctar acá.
realmente no era así, también tenían sus techos. En algunas otras más abajo podemos observar donde se introducía al muro los palos, y arriba con techos de brea y arcilla arriba. Un gran laberinto lleno de trampas que en menos de 100 años fue acechado primero por los incas y luego por los conquistadores españoles, con el mismísimo Pedro de Valdivia a la cabeza. Hay entradas falsas que no tienen salida. Entonces, al llegar a esa parte, tenían que devolverse y ahí eran prácticamente eliminados. Pero contra los españoles no se pudo. ¿Por qué? Porque el español entró a caballo. Por primera vez escucharon el ruido de los arcabuces. Mucha historia esconden entonces estas piedras. Una historia difícil de desentrañar a menos que se cuente con el ojo experto de este atacameño. La arqueología es muy bonita porque uno empieza a encontrar cosas que nunca jamás las había pensado verlas. Finalmente, Santiago nos guía 10 kilómetros al sur de San Pedro hacia un lugar al que no llegan los turistas. Se trata de Béter, un desolado paraje que funcionó como último asentamiento de la resistencia atacameña frente a la dominación española. Después de la derrota del Pucará de Quito, la gente como que se viene a este lugar de Béter a hacer sus casas, a poder vivir conjuntamente todo el pueblo, ya que el lugar tiene campos de cultivo detrás de las dunas. En este desconocido sitio arqueológico, un lugar que de alguna manera simboliza el sometimiento que por siglos han vivido los atacameños en su propia tierra, Santiago no esconde su escepticismo frente al presente de su cultura. Yo creo que es una cultura que va en decadencia. Cada año se van perdiendo algunas de nuestras costumbres. A lo mejor, como ha llegado mucha gente de afuera, nosotros nos da vergüenza hacer las cosas que hacíamos antes. Quizás puede ser una de las causas por la cual uno ya quiere vivir como en la ciudad. Olvidados ya los incas y españoles, nos da la impresión que hoy los atacameños enfrentan una suerte de tercera gran invasión. Hoy día San Pedro de Atacama es una ciudad al servicio del turismo extranjero. Se ofrece una gastronomía internacional, lugares muy agradables para después de las aventuras del desierto, ¿no es cierto? Ir a tomarse un buen trago, lugares extraordinarios para descansar, como son los grandes hoteles, en fin. Y yo creo que es súper bueno que haya esta modernidad. La gente de Atacama no es un objeto de museo, estático, digamos, pero por otro lado, no hay una política de país en relación al turismo. O sea, se habla de turismo sustentable. Bueno, lo que hay en San Pedro no es un turismo sustentable, es un turismo avasallador. Para comprender los alcances de esta avalancha de 40.000 extranjeros al año, fuimos a conocer a una ilustre ciudadana atacameña que tiene mucho que decir al respecto. Estos dos jóvenes son nuestros, son Licanantay. Es lo más importante que un pueblo sea dirigido por su propia gente. Este año el municipio atacameño cumple 27 años, 13 de los cuales ha tenido a Sandra Berna como la primera alcaldesa indígena de su historia. Pachamama, que todos conocemos que es la madre tierra. Bueno, para nosotros no decimos Pachamama, pero también es la madre tierra y le decimos Patajoide. A mí no me nació jamás, dentro de mis metas estuvo ser alcaldesa. Se llenó el salón y me dice una persona, me dice, ¿sabe usted? Esto va a quedar, es histórico. ¿Por qué? Le digo, porque se abre el primer consejo democrático y lo va a dirigir usted. Y todavía tuve que en el papel escribir, se abre la primera sesión en nombre de Dios y la patria.
Pese a que nació en Chuquicamata y estudió en Calama, Sandra pertenece a una antigua familia de San Pedro de Atacama. Al morir su madre en 1976, decide volver para siempre a su pequeño pueblo y a los pocos años se convierte en una joven dirigente. Una mujer soltera que recién asumida como alcaldesa tuvo la extraña misión de defender por secretaría la existencia de su pueblo. Una vez me dijeron los aymaras y los quechuas, oye, necesitamos toda la primera y la segunda región que sean aymara quechua. Y ustedes pueden hacer aymara y quechua, ustedes no están reconocidos. Oye, pero es que yo no soy aymara, no soy quechua. ¿Cómo voy a dejar de serlo por una conveniencia? Al final, don Patricio reconoce el pueblo licarantay, que es chiquitito, pero que hemos trabajado mucho. Así, la Ley 19.253, más conocida como Ley Indígena, consagró la existencia constitucional de un pueblo que, paradójicamente, lleva viviendo miles de años a orillas del Salar de Atacama. Creo que es una identidad fuerte. Ellos se reconocen en un territorio, se reconocen como una unidad. Antes nos conocían por la gente de los pueblos del interior, estos indiecitos del pueblo de allá, de arriba, del antiplánico. Muchas veces los jóvenes pensaban en decir, sí, mis padres son de allá, pero yo soy de Calama, yo soy de Antofagasta. Hoy día no, a mí me da mucho gusto cuando llegan jóvenes a hablar conmigo o cuando estamos conversando y aparecen jóvenes diciendo, es que yo soy atacameño o yo soy licarantay, yo pertenezco a la etnia. Ellos han tenido procesos de cambio fuertísimos. El pueblo conserva una tradicionalidad extraordinaria y una sabiduría extraordinaria del pasado en los ayllus. Aquí no se le dice la población de séquito, sino la ayllus es donde están agrupadas familias, donde viven, pero rural. Pero la tranquilidad de los ayllus es solo un recuerdo ya en las calles del Licana o pueblo principal. Un lugar que definitivamente ya no es la tranquila aldea del pasado, a la que se llegaba casi por casualidad. Llegábamos por la quebrada de Tambores, por un camino muy angosto, entrábamos. Antes que llegaran los buses, existían dos medios de locomoción. Una era un camión carpado de don Raúl Frey, en paz descanse, y otra era una camioneta C10 de don Roberto Sánchez. Yo me acuerdo cuando trabajaba con mi tía, porque ella fue telefonista de la compañía del teléfono, trabajaba con ella y a veces los asomábamos afuera para mirar y no pasaba nadie. Y ella se hacía señas con la jefa de registro civil más abajo, y era todo, era bien solitario esto cuando estaba en invierno. Ahora yo salgo a la calle y hay días que no conozco a nadie. El turismo cuando llegó a San Pedro de Atacama lo vimos que era malo. Malo porque lamentablemente con el turismo llegó mucha gente como a invadirnos nuevamente, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, los jóvenes, principalmente nosotros, nos hemos dado cuenta de que pasó la época de la llaneta, pasó la época del azufre. Entonces, hoy día, ¿qué hacíamos? O cerramos las puertas y nos íbamos de San Pedro de Atacama. Vino esta gran oportunidad del turismo y hay que empezar a trabajar en el turismo, pero un turismo con identidad. Para conocer un ejemplo muy reciente de este turismo con identidad indígena, Sandra nos invita a dejar San Pedro de Atacama rumbo al norte. Viajamos 50 kilómetros hacia Machuca, un caserío altiplánico que al parecer significa mucho para la alcaldesa Licanantay. Disculpe que no le mandé a avisar. Ya Sandra, buenos días. ¿Cómo está la cosa? Aquí está la cosa. Me da la sensación que uno se acerca mucho al cielo.
Es muy hermoso llegar acá a reflexionar, a alejarse un poco, a retirarse un poco y acercarse más con la tierra. Acá nosotros chayamos huevos, le echamos el vinito, los licores y todo, para el 1 de enero. Y luego acá nos ponemos todos, ya después de haber chayado el huevo a todos, a tratar de pegarle a la campana. Dice que un huevo le dieron a la campana, uno de muchos. ¿Qué pasa cuando la chuntan al campanario? El año es bueno, pero cuando no los vamos tristes porque el año no va a ser bueno. Enclavado sobre los 4.000 metros de altura y con 40 escasos habitantes que apenas se divisan, la historia nos dice que hace algunos años Machuca estuvo a punto de desaparecer. Y nosotros hemos criado feliz aquí, pues, porque teníamos nosotros de qué vivir, teníamos harto ganado, se vendía la carne, iban a San Pedro a vender, aquí las azufreras, bien yareteras las azufreras, entonces ahí iban a vender el queso, la verdura, todo eso, y ya, ¿qué vamos a hacer? Tuvimos que ir a buscar trabajo por San Pedro, en Calama. Yo quiero mucho a Machuca porque con ellos comenzamos a recuperar y a rescatar el pueblo. Nos dimos cuenta que había que rescatar la paja brava, techar nuevamente estos techos como lo tenían nuestros ancestros. Aquí tiene usted, este le falta. Así estaban antiguamente algunos, los que estaban. Pero hoy día nosotros hemos recuperado así. Gracias a su remozado aspecto, hoy Machuca está comenzando a recibir turistas. Un aliento de esperanza para sus habitantes. Es mostrarle al turista de que Machuca y que el pueblo de Licarantay no es solamente el museo, sino que también estamos vivos. Nosotros teníamos nuestro ganado y nosotros podíamos trabajar la artesanía, podíamos vender, teníamos algo entonces de eso. Y vivir, estar acá y amparar nuestro pueblo, que somos de aquí, yo me siento orgullosa de mi pueblo, de ser indígena. Yo no soy machuqueña, pero ellos me invitaron y me adoptaron en su comunidad. Ese día que fui comunera pude tener mi primer llamo, es acá. Yo soy dueña de 2 llamos. Tal ha sido el grado de organización de la comunidad Licanantay en los últimos años, que luego de un largo proceso de negociación con el gobierno, lograron algo que parecía imposible: administrar su propio territorio y mostrárselo al turista. Un valioso ejemplo de autogestión cultural que se observa ya en el Valle de la Luna, en la aldea de Tulor y hasta en el propio Pucará de Quítor. Cuando empezamos, como le decía, empecé en un mesón atendiendo a los turistas extranjeros. Ya como al poco tiempo empezaron a hacerse el restaurante que lo llamamos. Si usted ve, ahí lo tenemos, el restaurante que ya está ya funcionando. Tal vez este sea el camino para convertir a la gran amenaza que significa el turismo en una oportunidad. Y hoy día hay comunidades indígenas, hay jóvenes nuestros que están administrando, que están hablando de toda la flora y la fauna con su propio idioma, con su propia forma de ver las cosas. Estamos en el sector Zoncor de la Reserva Nacional Los Flamencos. Bueno, este es el principal sitio de reproducción a nivel internacional del flamenco andino. Aquí estamos viendo 2 tipos de flamenco: la parina grande o flamenco andino, el más vulnerable de todos los tipos de flamenco. Y a un costado, el flamenco chileno o flamenco austral. Los flamencos tienen la característica que se alimentan 10, 12, 14, 16 horas. Y lo que hacen es simplemente filtrar el alimento. Comen fito y zooplancton. El flamenco es una de las aves más antiguas del mundo
su edad se calcula hace 130.000 años, ya habían formas flamencoides. El alimento del flamenco, que es el fito y el zooplancton, su edad se calcula entre 550 a 600 millones de años. Son fósiles vivientes. ¿Quién es el llamado a mostrar las piezas de casa? El dueño de casa. Manuel Silvestre es uno de los miembros de la comunidad indígena de Toconao que desde el 2002 administra esta valiosa reserva ecológica en medio del Salar de Atacama. La cordillera de los Andes y Cerro Lindo. El hombre siempre ha vivido a orilla del salar y tiene un respeto hacia lo que es la madre tierra, hacia lo que es la Pachamama, hacia lo que es la Pata Joiri, a los cerros, a los hacedores de vida, a los malcos, a los tatapuritani, a los cerros de agua, de donde nace el agua. Nace el sol, nace el agua, nace la vida. El concepto era agua, tierra, hombre, o tierra, agua, hombre, el hombre en tercera posición. Cosa que hoy en día en ninguna parte ocurre. Hoy en día el hombre está siempre primero, primero, primero. Como muchos descendientes Licanantay, Manuel nació y se crió en Calama, pero gracias a su trabajo como guía turístico, hoy ha vuelto a Toconao, la tierra de su familia. Un atacameño autodidacta que ha hecho de los flamencos o parinas una verdadera pasión. Quizás, ¿por qué me gustan tanto las aves? Bueno, son como dicen un amigo por ahí, si uno quiere esta tierra y el hombre como hombre son nuestros hermanos menores. Pero aparte de volver a su pueblo, el trabajo en el salar ha conectado a Manuel fuertemente con sus raíces. De hecho, el año pasado viajó a Canadá para representar a la etnia Licanantay en un encuentro internacional de indígenas americanos. Por eso, más que un sueldo o una buena propina, nos da la impresión que lo que mueve a guías como Manuel es un profundo amor por la tierra de sus ancestros. Es una fosa tectónica, una olla hidrográfica, es una cuenca cerrada. Eso es el salar de Atacama. Y este es el salar en sí. Y este es el tipo de material que van a encontrar, que son afloraciones de minerales. ¿Producto de qué? El agua que viene de la cordillera no tiene salida al mar y la única opción, subir, evaporarse, cristalizarse y formar esto. Eso es el salar, con una antigüedad aproximada de 4 millones de años. Es impresionante, además el efecto natural de cómo sale la sal, todo el agua que hay por debajo, todo este proceso es algo natural que me fascina. Y luego evidentemente venir aquí y ver los flamencos tan cerca y tan bonitos, pues es algo que nos acerca a la naturaleza y que hay que disfrutarlo. Bueno, Chile tiene, me parece que el 5% total de las aves del mundo. De esta manera, con su propia cosmovisión, los guías Licanantay definitivamente le están cambiando la cara al tradicional turismo aventura del país. Bueno, cada día los conceptos de turismo van cambiando. Hoy en día mucho se habla del eco-etnoturismo. Por ahí yo creo que puede estar la línea. Manuel sabe mucho. Manuel me ha dejado con la boca abierta. La verdad es que es todo un experto. Nos habían contado algo de los flamencos, pero no tanto como tú. No, muy bien, muy bien. La verdad es que se le nota que controla el tema y que sabe mucho y que le gusta y que tiene ganas de que se cuide esta zona, que espero que sea así. Ese es el valor agregado que les pueden dar las comunidades. El que es gente originaria o gente del pueblo, o gente que se crió o que tiene pertenencia en el sentido de que la familia ha sido de ahí por generaciones. ¿Quién es el mejor para contar esa historia? Y porque quizá uno al contar una historia lo dice del alma, lo dice con sentimiento, y el valor agregado que no lo pueden dar, aunque te paguen en otro lugar, ese no lo puedes comparar.
Pero el pueblo de Toconao no solo es famoso por estar a orillas del Salar de Atacama, también es conocido por su antiguo campanario, por su vino criollo, por su artesanía en piedra y, por supuesto, por su música tradicional. Aparte de ser toconara, Margarita Chocobar es, probablemente, la cantautora más reconocida del pueblo Licanantay. Chocobar proviene del kunza chocbar, que significa pato. Una incansable mujer que lleva casi 40 años trabajando por el rescate de sus tradiciones y que acaba de cumplir un anhelado sueño. Y acá lo tengo ahora, el llamado rincón folclórico, que es una idea bastante tiempo hecha, así que yo los invito a pasar acá para que lo conozcan. Acá tenemos toda la instrumentación que utilizaron nuestros abuelos, que ahora ya algunas están perdidas. Tenemos la zampoña, tenemos el putu, tenemos el clarín, tenemos la caja chayera. Por un tropezón que di, todo el mundo se admiró. No sientas, negra, lloraré yo. Unos tropezan y caen como... A su ancestral origen Licanantay, Margarita suma también una ferviente fe católica. Un sincretismo cultural muy propio del norte de Chile y en especial del pueblo atacameño. Yo siempre quise tener una imagen de Cristo en grande. Y hace un año que con mi familia y por apoyo de las misioneras también, la trajimos y esta imagen la mandaron a hacer en Lima. Y de allá viene esta imagen y que ahora es Nuestro Señor de Toconao. Muy cerca de Toconao está la Quebrada de Jere, un intrincado lugar por el que Margarita nos conduce para comprender la importancia de uno de los elementos más sagrados de la cosmovisión atacameña, el agua. Es la vida, porque nos da la propia vida que renace en los pueblos. Y sin ello nosotros no podríamos existir. Ellos tienen un respeto frente a la naturaleza extraordinario y existe esta personificación de la naturaleza. Margarita nos invita a presenciar un rito ancestral. Es el talatur, o ceremonia de la limpia de canales. Muyay puri yuyu talu sai sakiri yaktar corcoina aba El talatur nos hace pensar en el pasado, cuando en estas quebradas todavía se hablaba el kunza, la extinguida lengua de los Licanantay. Que en el siglo XIX, cuando el padre va y se les pregunta, en el fondo algo, que hablan con señas, ellos contestan kunza, que quiere decir nosotros. Las últimas investigaciones que se registran a kunzas hablantes, digamos, ¿no? Atacameños hablantes, del kunza, son unos estudios realizados por la antropóloga Grete Mosny, por ahí por los años 50. El número de palabras que constituyen el kunza rescatado de estos referentes históricos, de estos personajes que recopilaron el kunza, algunas palabras kunza, son aproximadamente unas 1100 palabras. Bueno, yo no palabras como antes, dice que había kunza, que eso yo no lo aprendí. Yo le puedo decir, genera pen coñaño. Eso significa cómo está
hermano. ¿Volverá a hablarse alguna vez el Kunza en Atacama? Parece imposible, pero no para los expertos de la Universidad de Antofagasta. Si tú tienes una lengua, ¿no es cierto?, que donde existe la gente, existen los herederos de esa lengua, ¿ya? No la hablan, está bien, pero existe la gente, existe el entorno cultural, ¿verdad? Existe la cultura. Es posible entonces que la misma comunidad pueda ir recogiendo estos elementos lingüísticos y los vaya recuperando dentro de su saber cultural, dentro de su haber cultural permanente tal. Es el desafío que se tiene. Un enorme desafío que lentamente comienza a tener aliados, como por ejemplo Licancoy o Voz del Pueblo, el primer periódico de la comuna de San Pedro de Atacama, el cual es realizado por un grupo multicultural de profesionales y que abarca temas tan variados como salud, educación, política y economía, pero siempre desde la óptica Licanantay. Entonces son problemáticas que en realidad son sumamente importantes y la línea editorial del periódico es hacer visible lo que era invisible. Ese es nuestro aporte, nuestro objetivo trascendental, digamos, en la información. Entre las secciones de Licancoy destaca también el crucigrama Kunza, que permite aprender el significado de varias palabras de este desaparecido idioma. La última edición incluye además un concurso de cuento y poesía para niños y adultos de toda la comuna. En realidad los habitantes en general están acostumbrados a recibir información del Mercurio de Calama, ¿cierto? Ver televisión de Santiago, de Antofagasta, pero la verdad es que verse reflejados en un periódico que es comunal, se sienten pertenecientes a su pueblo, a su cultura, a su comuna, y eso es muy importante, entonces la gente se pone muy contenta cuando lo recibe. Me gustaría mucho que la gente de esa tierra pudiera conservar los valores naturales y culturales de su propia tierra. Mantenerlos, digamos, y acrecentarlos en vez de pauperizarlos, sin que eso niegue, ¿no es cierto?, temas de escolaridad, acceso a lo que podría ser el mundo de la globalización, pero sin perderse. Ay, sapito, salí del mar, salí a farrear, salí a farrear. Ay, sapito, salí del mar, salí a farrear, salí a farrear. Hay canciones que ya no se cantan, están olvidadas, pero sí yo tengo el recuerdo y las conozco y las sé por el recuerdo de mis abuelos. 2 discos, Yo canto a mi pueblo atacameño y Atacama la Grande, y un inmenso legado artístico y cultural que ojalá dé sus frutos pese a la sequedad del desierto y a la amenaza del mundo globalizado. Eso ansía Margarita Chocobar, mientras le sigue cantando a lo humano y lo divino desde las entrañas de su tierra atacameña. Del viento, abraza chañares, pimientos, algarrobos con sentimiento, que dan vida, soñolientos. Atacama la Grande, de colores diferentes, que dan vida a los pueblos y a toda su gente. Atacama la Grande, de colores diferentes, que dan vida a los pueblos y a toda su gente. Yo creo que nosotros como atacameños tenemos que ir de la mano, lo globalizado con la cultura. Y eso para mí, y eso va a perdurar siempre, y siempre y cuando queramos nuestra tierra. Se dice que el desierto de Atacama es el desierto más árido del planeta, y de eso me siento orgulloso, que mis antepasados pueden haberlo domesticado y pueden haber venido a sembrar, a cosechar y a vivir en estas tierras, y que por largos años, y nosotros lo que tenemos que hacer es conservar eso. No está el Museo Gustavo Lepage, ahí no está el pueblo Licanantay, ahí está su historia, pero aquí estamos nosotros estamos presentes, vivos. Falta todavía, pero por lo menos ya algunos ya saben que existimos. Llega a su fin nuestro viaje por San Pedro de Atacama y la cuenca del Salar, la antiquísima tierra de los Licanantay, que hoy se debate fuertemente entre el turismo avasallador
y la preservación de sus raíces originarias. Nos vamos satisfechos de haber conocido la vitalidad de los hijos de esta árida tierra, un lugar que sigue maravillando por igual a locales y extranjeros con su aplastante belleza.